Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según la hora en la que vean el presente video. Como lo indica el título, el día de hoy eh, una, vamos a revisar un entrepiso debido a los criterios de vibración por actividad humana. Entonces, este es nuestro primer ejemplo de cálculo y a proseguir. Entonces, seleccionamos en sistema lo que es la losada entre pisos. Le damos clic en ejecutar y nos va a aparecer la siguiente ventana. Básicamente aquí nos muestra un modelo dinámico tridimensional de lo que es un entrepiso con viguetas de alma abierta o armadura. Entonces, el ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Básicamente tenemos un puente peatonal exterior que tiene un claro de 40 pies con soportes articulados y la sección gruesa mostrada en la figura, es decir, esta figura que está aquí, se evalúa por vibración al caminar. Entonces, existen dos criterios. Obviamente que yo infiero de que si van a entrar a utilizar un software para lo que es el diseño o la revisión de un entrepiso debido a los criterios de, de vibración producida por actividad humana, pues deben de saber hacer el cálculo manual primeramente, para luego poder entrar a utilizar cualquier programa, para poder interpretar e introducir bien los datos en un software. Entonces, vamos a proseguir. Entonces, de la misma forma que en los ejemplos anteriores, pues aquí se avanza de manera horizontal, por eso es un software que es sumamente sencillo de utilizar. Entonces comenzamos con los criterios de diseño. Entonces en este toolbar vamos a dar clic en criterios de diseño y nos aparece esta ventana de diálogo que básicamente contiene todas las variables cualitativas relevantes que intervienen en el problema. Para comenzar, tenemos que definir lo que es el criterio de diseño. Entonces, esto obviamente va a depender de la ocupación. Si es diseño por excitación al caminar o si es diseño por excitación rítmica. En el caso de diseño por excitación al caminar, pues tenemos la opción de valorar si para la losa va a ser utilizada para oficinas, residencias e iglesias o para centros comerciales o como una pasarela interior o exterior. Entonces, como el problema aquí nos indica, bueno, más adelante dice que es el caso F y el caso F es una pasarela o un puente peatonal exterior. Entonces, tenemos que agregar lo que es el puente peatonal exterior. Entonces, luego definimos lo que es el tipo de vigueta. Bueno, para el caso de los puentes peatonales exteriores solo está habilitada la opción de lo que son las viguetas roladas en caliente. Entonces, por ejemplo, si yo cambio mi opción y ocupo para centros comerciales, entonces se me habilita también el uso de las viguetas de alma abierta. Entonces, básicamente, esta es una pequeña limitante que más adelante tal vez la podamos solventar. También para oficinas y residencias, pues tengo la opción de agregar lo que es las viguetas de alma abierta o si quiero perfiles H. Entonces, y además de eso, en oficinas, residencias e iglesias, pues me habilita esta opción de si el entrepiso tiene algunos componentes no estructurales, si tiene componentes no estructurales y además de eso mobiliario, y si tiene muros que tienen de división de altura completa. Porque básicamente en dependencia de este parámetro cualitativo, mi, se me modifica lo que es la aceleración pico porque cambia lo que es el factor de amortiguamiento. Entonces, bueno, sigamos con el ejemplo del puente peatonal. Entonces, luego me aparecen estas últimas opciones adicionales en la parte de abajo. Entonces, si quiero considerar el acortamiento de columnas, pues en este caso todos estos datos son irrelevantes. Entonces, le doy clic en aceptar y nuevamente aceptar. Luego voy con las propiedades de la losa. Entonces,
Doy clic en propiedades de la losa y se me abre esta ventana de diálogo y comienzo a introducir los valores. En primer lugar, me pregunta la resistencia a la compresión. Entonces, voy al ejercicio y veo qué es lo que me dice. Tiene bueno, por defecto pone un concreto de 4000 PSI. Entonces, le cambio aquí 4000 PSI y luego voy con el peso específico. Entonces, está ocupando, sí, un concreto de 145 PCF. Entonces, libra por pie cúbico. Entonces, este 145 queda igual. Y con la tecla Tab yo puedo ir avanzando entre las opciones. Por ejemplo, desde aquí. Entonces voy a escribir 4000, luego presiono la tecla Tab y avanzo al 145. Entonces, luego voy con la profundidad de la capa de concreto. Y en este ejercicio hay una peculiaridad porque nosotros tenemos la altura de básicamente la capa de concreto por encima de la parte superior de la lámina y la altura de la lámina. Entonces, sin embargo, el problema, lo que me está dando aquí, estas 6 pulgadas que están en este gráfico, es en realidad es su peralte efectivo, su profundidad efectiva. Entonces, tendría que manipular los datos para que la profundidad efectiva final en mi software me dé exactamente de 6. Entonces, puedo, por ejemplo, agregarle que tiene una, una profundidad de la capa de concreto que está por encima de la lámina de 5, por ejemplo. Y dejo la altura de la lámina, que este parámetro que está aquí, la dejo en 2. Entonces, de esa forma, simplemente sumo 5 más 1, pues es 6. Está listo, porque la altura de la lámina, pues la divido entre 2 y le sumo esa dimensión a la altura del concreto y obtengo la profundidad efectiva. Entonces, luego me pide el peso de la losa más la lámina. Entonces, otro parámetro que me lo da el problema es de 75 PSF. Entonces, voy a agregar 75 PSF. Y bueno, le doy a asignar valores, le doy Enter para aceptar la asignación. Luego, me voy a dar clic en dimensiones. Entonces, doy clic en dimensiones y me aparece bueno, básicamente esta otra pestaña se me abre. Y comienzo a definir la longitud de las vigas. Entonces, las vigas dice que tiene una longitud de 40 pies. Entonces, asigno 40 pies. Luego voy a Tab y me pide el LG, básicamente sería el ancho. El ancho. Entonces, para este problema sería el ancho, pero por ejemplo, para un entrepiso típico de una oficina, sería la longitud de los traves o de las vigas maestras o de la girder. En este caso, pues tiene un ancho de 10 pies. Entonces, asigno 10. Luego me pide la cantidad de claros en cada dirección y nuevamente esto es irrelevante para el cálculo que estamos realizando. Lo único que vamos a considerar es el ancho y la longitud total, que serían básicamente los valores que tenemos arriba. Bueno, en el caso del ancho total, pues podemos dejarle pues 10, obviamente, y la longitud pues sigue siendo 40. Luego me pide el dato de la cantidad de viguetas hacia abajo. Entonces solamente hay 2. Entonces solo le incremento el número en la cantidad de viguetas que tiene el problema, en este caso es 2. Luego le doy asignar y en tiempo real, pues este pequeño gráfico a escala se me actualiza. Entonces le doy clic en aceptar o simplemente doy enter. Entonces, tenemos que seguir asignando las propiedades al sistema. Ya definimos las propiedades de la losa. Vamos a definir la sección de la vigueta. Entonces, en el caso de la sección de la vigueta, tenemos un perfil de W21 por 44. Entonces, esos valores es el que vamos a asignar. 21 por 44. Nuevamente, en tiempo real, este gráfico se cambia. Le damos a ejecutar, aceptar
Entonces, esto es una pequeña advertencia que se debe a una instancia de seguridad que nosotros pusimos para evitar verdaderos errores. Entonces, pero al final, o sea, el cálculo va a estar todo bien, no va a tener ningún problema. En el caso de las viguetas, pues, de las vigas principales otra vez, pues no hay, pero sí le debemos de dar clic en aceptar, le debemos de dar clic al icono para que se me habilite estas dos opciones, generar reporte de diseño y generar modelo. Entonces puedo darle clic en generar modelo y después toco la pantalla donde está el gráfico tridimensional. Entonces, y se me actualiza el, el modelo, básicamente esto sería, y es una perspectiva a escala. Entonces, este es el verdadero perfil que estamos utilizando y estas serían sus dimensiones. Análogamente ocurre lo mismo para el caso de la losa, pues. Entonces, para finalizar, podemos dar clic en el reporte de diseño y nos aparece este reporte de diseño, muy similar a los reportes anteriormente mostrados. Entonces, básicamente aquí me muestra cada uno de los pasos de cálculo. Entonces tenemos las propiedades de la losa, las propiedades de la viga, y luego comienza a calcularme lo que es los modos de la viga o los modos de la vigueta para el cálculo de la frecuencia natural del sistema de piso. Me calcula primeramente lo que es el ancho efectivo, el módulo de elasticidad del concreto, la razón modular dinámica, y bueno, el resto de los parámetros, finalizando en lo que a mí más me interesa, que es la frecuencia natural y el peso total del panel, porque básicamente a partir de estos valores, más obviamente el factor de amortiguamiento, que también depende del uso, este, me va a calcular lo que es la aceleración pico y me va a comparar esa aceleración con la aceleración permisible, de acuerdo de acuerdo a lo establecido en la guía número 11 del ISC. Entonces, comparo esos dos valores y reviso que me dice que es adecuado. Entonces, además de eso, si la frecuencia natural del sistema de piso resulta ser menor que los 9 Hz, pues no necesito revisar criterios de rigidez. En el caso de que dé un valor mayor, pues ahí sí tendría que revisar criterios de rigidez y también como restricción tendría que garantizar que mi sistema de piso tenga una rigidez mínima de un kilonewton por milímetro, creo que era, como 5.7 kips por pulgada. Entonces luego puedo imprimir el reporte de diseño y básicamente aquí me aparece pues más ordenado y más estético. Y obviamente detallado. Luego lo puedo exportar a Excel, a PDF o a Word, según lo que yo quiera. Les recomiendo que lo exporten siempre a Word porque de esa forma pueden personalizarlo. Entonces, bueno, básicamente eso sería todo. Muchísimas gracias por ver el presente video.